vamos a enfatizar varios puntos importantes acerca de lo que vimos con respecto a la fe de Abraham. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que Dios no necesitó probar a Abraham, porque Dios, siendo omnisciente, no tiene ninguna necesidad de probar a nada ni a nadie. Y otra de las cosas importantes es que si Dios necesitara probar a alguien, pues entonces significaría que Dios no es omnisciente. Por eso es totalmente falso el pensar que Dios necesita probarnos. Dios no necesita probarnos. Abraham es el padre de la fe, lo que significa que él es el que tenía que mostrar, probar, comprobar su fe. Él tenía que mirar, comprender, observar, tener una conciencia plena de qué tanto había desarrollado su fe. Entre más fe tengamos, más paciencia podremos mostrar. Veamos los efectos físicos que produce el miedo, que es causado por una fe en lo negativo. Una fe que no tiene ningún sustento más que en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra imaginación. Y por eso es precisamente que nuestro cuerpo empieza a actuar de la siguiente manera. El miedo es una reacción que nos prepara para actuar ante un posible peligro. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo reacciona produciendo una secuencia de efectos físicos, pero también psicológicos. Algunos estudios afirman que el miedo es la emoción que más consecuencias negativas produce en nuestro interior. En primer lugar, el miedo paraliza y bloquea. Ante el miedo se experimenta sudoración, taquicardia y un absoluto descontrol. Pero esta emoción también cambia nuestra esfera cognitiva. Percibimos el mundo de un modo completamente diferente y experimentamos las sensaciones con mayor intensidad. Por todo ello, es importante que analicemos en qué consisten esos efectos psicológicos. Nuestro cuerpo se pone en estado de alerta máxima y se encarga de activar a nuestro sistema nervioso simpático. Esta parte del cerebro se encarga de activar las respuestas físicas y psicológicas de huida, y nuestro corazón mucha mayor cantidad de sangre, nuestros músculos se tensan, nuestros pulmones se encargan de dar más oxígeno a nuestro cuerpo y nuestro estómago se cierra completamente. El sistema nervioso simpático prepara a nuestro cuerpo para una huida o para un enfrentamiento físico. Por eso vemos que podemos actuar de manera más heroica por el aumento de adrenalina en la sangre. En la mayoría de los casos el miedo paraliza y somos incapaces de actuar durante unos instantes. Quedamos completamente bloqueados. Esta respuesta se debe a que el sistema nervioso se colapsa o se bloquea. Para tratar correctamente esta emoción que estamos manifestando dentro de nuestro cuerpo, tenemos que manejar y controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones. De este modo podemos evitar que nuestros pensamientos y sentimientos se desborden y terminen por aparecer efectos físicos y psicológicos mucho más graves, como el pánico o el terror, que son manifestaciones del miedo incontrolables. Ahí sí ya no hay ninguna forma de controlar. Ni se puede controlar el pánico, ni se puede controlar el terror. Una vez que el estímulo del miedo ha cesado, nuestro cuerpo se encarga de activar el sistema nervioso parasimpático. Este se encarga de volver a la normalidad todo lo que se había activado en el sistema simpático anteriormente. Relaja nuestros músculos, baja las pulsaciones de nuestro corazón, disminuye la producción de oxígeno en nuestros pulmones y nuestro estómago comienza nuevamente a funcionar. Y esto es vital, queridos amigos, porque justamente la parte
de nuestro estómago se encuentra nada menos que el segundo cerebro de nuestro cuerpo, que es el que se encarga de enviar la sangre por medio de la vena cava hacia nuestros órganos superiores. Ahora veamos cuáles son los efectos psicológicos del miedo. El miedo también produce una serie de consecuencias mentales y emocionales. Lo primero que se empieza a experimentar es agobio y un profundo malestar. Esto nos indica que algo no está bien. Como nuestro cuerpo ha activado partes del cerebro implicadas en este proceso, nos ponemos en estado de alerta y en algunos casos actuamos rápido y con una respuesta incontrolable. Es una reacción. Esta reacción es similar al estrés, ya que enfoca nuestra atención a unos pocos estímulos y pone en funcionamiento máximo a nuestra mente y a nuestro corazón. Acordémonos que estos dos órganos son movidos eléctricamente. Este estado de alerta es el causante de trastornos de sueño, como el insomnio, en las personas con fobias o ansiedades generalizadas. Cuando los procesos mentales y emocionales dejan de ser adaptativos, es el momento de actuar y de iniciar una terapia espiritual, principalmente, mental, emocional, que tenga por objetivo relajar nuestros miedos y calmar nuestra mente y nuestro corazón. Ahí está la razón por la cual hay una fe que produce miedo, con todas las consecuencias que acabamos de ver, y la fe de Abraham, que produce amor, gozo y paz. Esa es la parte importante de todo esto. Por eso, veamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En total, 18. Es un múltiplo, lo que nos indica que muchas de estas cosas las estamos cometiendo con nuestro espíritu, con nuestra mente, y se manifiestan plenamente en nuestro cuerpo, acerca de las cuales les amonesto, como ya se lo he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos cómo el miedo nos lleva a tener un gravísimo problema, y el miedo es la consecuencia de la separación que el hombre tuvo de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, la consecuencia del pecado fue el miedo. Con esto podemos ver que la humanidad está en pecado. Y como la humanidad está en pecado, pues es obvio que todo lo que acabamos de enumerar es una realidad en todo el mundo. Por eso es que no podemos decir que Dios no existe, que no ayuda, que Dios es incapaz de poder brindarnos un servicio. Aquí vemos los efectos de una causa: el pecado, que trajo como consecuencia el miedo, y el miedo trae como efecto todo lo que acabamos de enumerar. El miedo, por supuesto, que afecta la autoestima. Ahora veamos que dice en el capítulo 5 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero en el versículo 22 nos dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9, que también es un múltiplo. Tenemos que entender que la consecuencia de todo esto afecta nuestra autoestima. Cuando el miedo se vuelve una situación insostenible, incontrolable, podemos sufrir una pérdida de autoestima si vemos que la manera de corresponder ante el peligro no es eficaz. Nos sentiremos mal e incluso culpables por no tener una conducta adecuada a la situación, porque una de las cosas más terribles que sucede con el miedo es que
genera cobardía. Debemos recordar que el miedo es una emoción totalmente natural y lógica que Dios colocó en nuestro ser para preservar, para poder manifestar en nosotros un instinto de conservación. Por eso el miedo es absolutamente lógico y natural en algunas circunstancias, pero no en todas. El hecho de que yo tenga fe en Dios no significa que voy a cruzar la avenida principal de mi ciudad con los ojos cerrados, ni que voy a ir a meter a uno de los barrios más peligrosos a altas horas de la noche. Eso ya no es fe, eso se llama temeridad. Entonces, sentirse culpable ante esta emoción es algo contraproducente e innecesario. Por eso, queridos amigos, tenemos que entender varios puntos importantes de todo lo que vimos con respecto a la fe de Abraham. Primera cosa que tenemos que entender es que Dios no tienta ni prueba a nadie, y eso lo dice claramente Santiago. Es absurdo pensar que Dios necesitaba probar a Abraham para saber qué iba a hacer. Dios lo sabe todo, por lo tanto Él sabía perfectamente bien lo que iba a suceder. Lo que es importante que entendamos es que quienes tenemos que probar el tipo de fe que tenemos somos nosotros mismos, porque hay personas que se saben la Biblia al derecho y al revés, conocen los versículos uno por uno, pero desgraciadamente es letra muerta porque no está contenida dentro del espíritu de la palabra de Dios. El conocimiento no sirve para nada. La comprensión es la que sí en verdad de verdad nos da lo que necesitamos, la solución a todos nuestros problemas. Entonces, queridos hermanos, los espero en la próxima emisión de Escudriñando tu Palabra. Gracias.